Moi bones, collaces e collaces, e quen tama un novo directo en Alderiques, neste caso vamos falar de unha colección moi guapa, a colección Calume de Ediciones Trave, aprovechando que este xueves e el día de San Xurde, día del libro en Asturias, e saludamos a Rafael Rodríguez Valdés, que é el coordinador esta colección Calume de Ediciones Trave. Rafael, moi bones, como estás? Buenas tardes, Samuel. Muy bien. Aquí, Bueno, preparado. muchísimas gracias por atendernos. Teníamos muchísimas ganas de que tuvieras con nos posadamente para falar de lo que lle esta colección Calume, que lle toda una referencia en cuanto a lo que lle la torna de clásicos y non tan clásicos a la nosa lingua asturiana, ¿no? Bueno, eso lo tendrían que decir otras personas, Samuel. Yo creo que lo que y en la colección Calume, primero yo creo que hay una experiencia inédita por lo que formula y lo que quiere hacer, ¿no? Y construir. Y en ese sentido ya es lo que la distingue de otros intentos que hubo o que hay. De todas maneras, estamos falando ya de cuántos títulos ya es publicados, o bueno, porque estáis promocionando ahora dos más, pero ¿cuántos serían totales ya? Pues desde el 2019, que Mm, se publicó el primero, sí. 1984, Dios Orwell, hasta el 2025, que se publicaron los dos últimos, que fueron Eva de Ersis Sotiropoulos y Calellos de la Memoria de Concesión Evaristo, estamos hablando de un total de 15 títulos. 15 títulos. ¿Y crees que este número, estos 15 títulos, ya estos 15 tornes, consolidan un poco a Calume como una gran biblioteca, digamos, básica de la literatura universal en asturiano, Rafa? Bueno, yo creo que consolidar es un verbo muy grande, muy grande. Yo creo que el consolidar todavía queda trabajo, obras y tiempo per delante. Lo que se hizo fue construir ese camino de cara a construir un fondo, ¿no? De traducción de otras lingües a la nuestra. Mm. Yo creo que eso es lo que se está haciendo, ¿no? Y intentando de hacer y seguir haciendo en un futuro. Porque eso, vamos a falar un pouco de la historia de Calume, de Ediciones Trave, como decimos, agradecemos a la xente que se va uniendo e que pode aporrir les entrugues aquí en directo en Twitch. Ya tuviste, bueno, tuviste aquí con nos, con de alguna presentación, que pudisteis intervenir en el programa en directo, pero hoy queríamos falar eso fonderamente de lo que lleva la propia colección, de estos 15 títulos, de falar un poquitín de estos 15 libros que se vienen expolizados hasta anguaño, pero para facer un pouco de historia, la filosofía, con que obxectivo ñaz Calume? Bueno, yo creo que, insisto, voy a repetirlo otra vez, o sea, voy a repetir otra vez lo que ya dije en estas primeras preguntas, Samuel. Yo creo que nazco con la idea de construir un fondo de traducciones al asturiano que no tean conformáis nada más por lo que se llamen clásicos, en este caso del canon occidental, ¿no? Que es lo que nos llegó digamos, en nuestro entorno inmediato, fue lo que tuvimos en nuestras casas, en nuestras escuelas, institutos y universidades y en nuestras bibliotecas, ¿no? Mayormente, ¿no? Con excepciones. Y entonces, no es hacer ese tipo de biblioteca, ¿no? o de colección, sino, además de eso, o de incluir obras que pueden entrar en esa denominación de canon, ¿no? De eso que llamabas tú clásicos universales, ¿no? Incluir otras obras que se salen fuera de esa referencia. Obras más cercanas en el tiempo, más actuales, y siempre con la intención de, digamos, de que sean obras y autores reconocidos en esos literatures, con la idea de, primero, de traerles aquí a Asturias, el asturiano, en sin intermediarios, y después para dialogar con ellos en la medida de las nuestras posibilidades, ¿no? Digamos, los objetivos son ambiciosos, porque si no, no debemos llegar digamos, a cumplir nada, ¿no? En este sentido hay que presentar objetivos ambiciosos para hacer los posibles por llegar a ellos, ¿no? Y en eso estamos, en eso estamos. Y entonces la idea es, bueno, también creo que además de esto que acabo de decir, otra de las ideas es, bueno, traducir
a ver cómo lo digo, que no manque a naide, y si manca, pues al que manque que se arrasque. Traducir con un poco de cabeza, en el sentido de traducir un poco pensando en la nuestra propia literatura asturiana, en lo que se fizo, en lo que se fai, o lo que puede facese, pero que en realidad hay cosas que no están cubiertas, géneros, temáticas, maneras de narrar, ¿no? Yo creo que la traducción también es una manera de no solo descubrir otras culturas, otras lenguas, otros mundos, también es una manera de conocer y de aprender pues modelos y formatos que no están presentes en nuestra literatura asturiana, ¿no? En la narrativa, porque está en una colección de narrativa, ¿no? Y entonces yo creo que hay esas vías, y después también yo creo que hay otra, ¿no? Yo creo que otra que evidentemente no hay que renunciar, o no tenemos por qué renunciar a eso que podríamos llamar el canon o clásicos, pero no porque sea lo que tenga que nos ser el referente para nosotros, ¿no? Sino por la calidad de las obras que pueden estar dentro de ese canon, no por otro motivo.